bajo una ciudad creada bajo los criterios importantes que tiene el ciudadano. No significa que esté mal, no significa que esté bien. Lamentablemente, a veces hay políticas nacionales que no necesariamente puedan responder a los intereses rápidamente, y entonces existen demoras entre la propuesta, entre el interés y el proyecto. La ejecución del proyecto demora mucho más. Entonces eso hace que realmente no tengamos ciudades bien planificadas, no tengamos ciudades con los intereses de los pobladores, ¿no? Y entonces nos dejamos ganar muchas veces por ciertos acontecimientos y empezamos a construir ciudades. Dos aspectos, dos tipos de ciudades, ¿no? Uno, una ciudad muy informal, ¿no? Hacemos ciudades que cada vez la ciudad crezca, pero sin servicios, sin agua, sin desagüe, sin equipamiento, ¿no? Muy difícil tener un equipamiento cerca, y sin accesibilidad. La movilidad cada vez se hace más difícil para la población. Ir de un lugar a su trabajo, ir de un lugar a un equipamiento, a educación y salud, se hace más complicado. Entonces, hacemos ciudades no adecuadas a lo que queremos, a lo que nos gustaría que sea una ciudad donde todos se sientan bien. Entonces, en ese marco es cierto que desde el año 90, como se mencionaba, el Plan de Desarrollo Metropolitano si bien es cierto, se elaboró aquella vez, sin embargo la zonificación, que es uno de los aspectos fundamentales de la planificación, se hizo por distritos. Ahí aparecieron los famosos RIS, ¿no? Los reajustes integrales de zonificación. Entonces era cada distrito que establecía cómo estaba creciendo su ciudad, y en función de ese crecimiento de la ciudad establecía una zonificación. Y es así que en el año 2011 sale el primer decreto de acondicionamiento territorial, donde dice cómo debería ser la zonificación. Antes la normatividad era exclusiva de la municipalidad. Entonces, en ese marco se fue haciendo ciudad, y Lima crecía enormemente, la curva de población cada vez era mayor, la población requería vivienda y no había oferta de vivienda. Entonces la población empezó a ocupar espacios a veces no muy adecuados para organizar la ciudad. Y a veces esta informalidad, ¿no? Empezó a generar muchas diferencias. Ciudades, zonas de la ciudad con todos los servicios, y ciudades o áreas de la ciudad con pocos servicios. Zonas desfavorecidas, zonas favorecidas. Entonces, esta desigualdad, que como conocemos todos, podemos verlo en todo Lima metropolitano, ¿no? Zonas que tienen acceso a todo y zonas que no tienen o tienen dificultades para acceder a todos los servicios. Ese es el tipo de ciudad que tenemos, ese es el tipo de ciudad que hemos construido en este. Y más aún, cada año hemos ido consumiendo el elemento vital que necesitamos para vivir. ¿Cuál es ese elemento vital que necesitamos para vivir? Agua. Cada vez la población crece y cada vez la cantidad de agua que necesitamos, agua limpia, agua dejada, empieza a disminuir. Y entonces empezamos a tener lugares donde el consumo, que debería ser 20 litros por persona al día, empiezan a ser 2 litros por persona al día, 5 litros por persona al día, ¿no? Entonces empezamos a tener el hecho de consumir menos agua, definitivamente atenta primero contra la salud, y empezamos a tener niños, jóvenes, mujeres en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces consumimos el agua, pero también consumimos otro elemento fundamental, que es el área verde, el área ecosistémica
que nos va a permitir generar más aire y que nos va a permitir, vamos a decir, elementos que luchen contra la contaminación. Porque nuestra ciudad cada vez ha crecido, vamos a decir, de una forma en la cual se ha consumido mucha basura y mucho combustible. Entonces, la basura más el combustible contaminan el ambiente y eso ha acelerado el proceso de cambio climático o los acontecimientos que se producen con el cambio climático, ¿no? Entonces, este tipo de ciudad pues nos plantea muchos retos. Si no podemos resolver una ciudad de 100.000 habitantes, imagínense resolver los problemas de 11 millones de habitantes. Las asociaciones que les habían ofrecido el proyecto agua, sin embargo, al no tener zonificación, no les iban a dar agua. Entonces nosotros lo que hemos hecho con ellos es, le vamos a poner urbanizable, pero tienen 5 años para que ustedes ayuden, conversen con los pobladores y puedan hacer que se le dé zonificación y además se le dé agua. Entonces, eso es lo que estamos proponiendo. Eso está en consulta, no está aprobado, pero es una consulta que estamos haciendo y si es que de aquí, creo que el 19 de julio termina la consulta, nosotros a fines de julio ya estamos presentando a la Municipalidad de Lima para que lo aprueben por ordenanza, ¿no? En ese momento empieza a ser válido. Mientras no se apruebe eso, toda esa población que está en zona urbanizable está en el limbo porque no se dice qué cosa va a suceder con esa zona urbanizable. Y entonces, ese es el otro aspecto que promueve y dice el plan metropolitano, la clasificación del suelo. El otro instrumento que establece Lima Metropolitana es el sistema vial metropolitano. Pero este sistema vial metropolitano es el que data justamente del que se hizo en el año 1990, con algunos arreglos adecuados, algunas ampliaciones de vías y con algunas secciones viales que son más pequeñas o más grandes. ¿Qué ha sucedido desde 1990 hasta el año 2021 o ahorita que está vigente el plan vial metropolitano? Fíjense, el año 1990 ya se le había propuesto que exista el anillo vial periférico. ¿Conocen el anillo vial periférico, no? ¿Y qué ha pasado con el anillo vial periférico? ¿Cuál ha sido la noticia de este año? Que recién acaban de adjudicar a la empresa que va a ejecutar el anillo vial periférico. 1990, 2024, 30 años para hacer más de 30 años para hacer un proyecto de ese tipo. Es un proyecto que articula 8 distritos que viene desde Lima Este hasta San Martín, ¿no? Es un anillo importante. Pero fíjense, 24 años, 34 años para que se ejecute un proyecto. ¿Qué ha sucedido? Que la población ha ocupado las zonas de vía. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? ¿Qué es el anillo vial? El anillo vial es una vía que viene, atraviesa Ate, San Juan del Lurigancho, da la vuelta por el Rímac, entra a San Martín y luego entra nuevamente por San Martín hacia, ¿no? Entonces es una vía bien importante. Pero, ¿qué ha sucedido? Lo han ocupado varias. ¿Y cuál es la consecuencia de esa ocupación? El costo del proyecto. Porque en el Perú no existe, vamos a decir, el tema de te confisco tu terreno. No es posible. Yo tengo que compensar, ¿no? Yo voy a hacer una vía por acá, entonces yo tengo que pagarte y compensarte por utilizar ese terreno, si es que es propietario. Claro que si no es propietario no, pero si es que la persona tiene posesión o es propietario, se le tiene que compensar por utilizar ese terreno. Entonces, si no se ha dejado ese espacio, entonces la primera consecuencia es
que el costo para la ejecución del proyecto va a ser mucho más caro, ¿no? Porque además no se valoriza el valor del suelo, se valoriza también la construcción. Y entonces la cantidad de casas que han ocupado eso, a pesar que lo han ocupado mal, han adquirido un derecho, ¿no? Y el Estado tiene que compensar. Entonces esa vía empieza a costar cada vez más. Pero hay otra consecuencia. Cuando yo empiezo a compensar, esas familias, ¿a dónde se van a ir? A otro lado, y tienen que buscar una vivienda de acuerdo a la compensación, y entonces empieza a haber déficit de vivienda. Y cuando hay déficit de vivienda, ¿qué es lo que sucede? El costo de la vivienda empieza a subir. O sea, fíjense, un pequeño aspecto que no se haga tiene efectos hacia el futuro bastante. Esto mismo está sucediendo con la vía periurbana. ¿Cuál es la vía periurbana? Es la vía que viene casi llegando a Ancón, ¿no? Y empieza a ser una paralela a la vía panamericana, ¿no? Va subiendo por todas estas zonas altas y pasa a San Juan de Lurigancho y llega hasta la Panamericana Sur por San Bartolo. O sea, es una vía alterna así que podría mejorar todo el tránsito que tenemos en la Panamericana. Eso mismo está propuesto, en el año 90 no está tan completo, pero después cuando se actualiza en 2004 el plan vial, ya en ese momento ya tenemos y sin embargo hasta ahora no está el proyecto para la zona de conservación de lomas, la conservación del Chillón y la conservación de varios parques zonales y un sistema de parques que permitan generar ambiente sano para ellos, ¿no? Entonces, sí se plantea, hay una propuesta de esquema de parque, sin embargo esta propuesta todavía es general, no establece qué tipo de parque hay, cómo debe hacerse, etc. Entonces, ese es el otro instrumento fundamental. Y el otro aspecto, el otro instrumento que establece el plan metropolitano es dónde podemos hacer transformaciones urbanas. ¿Qué cosa es una transformación urbana? Una transformación urbana es, por ejemplo, aquí en toda esta zona entre Panamericana y la Tupac Amaru, tenemos, antes era zona de fábricas y ahora han empezado a cambiar. Son industrial, pero ya hay algunas zonas que ya se están volviendo más comerciales, ¿no? O lo han vendido y están empezando a transformarse. Entonces, si esas zonas tienen agua, tienen luz, ¿por qué no pensamos en un proceso de transformación que nos empiece a diseñar una nueva forma de ciudad? Es decir, pensar en zonas comerciales, pero con bastante vegetación, y zonas residenciales en altura, ¿no? Con bastante vegetación y equipamiento a los lados. Significa un poco barrer todo, ¿no? O sea, es limpiar todo lo que está ahí y empezar a transformar un nuevo tipo de ciudad. Entonces, el Plan MET establece en todo Lima metropolitana cerca de 32 polígonos donde podrían hacerse transformaciones urbanas, que implica muchos recursos, que implica, vamos a decir, mucha participación privada, implica mucha participación social para que suceda eso, porque es bien complicado hacerlo, ¿no? Entonces se necesita mucha voluntad, se necesita, vamos a decir, inversionistas que crean que van a tener retorno de inversión, ¿ya? Entonces van a tener que ceder terreno para la zona de parques, zonas de espacio público, van a tener que ceder terrenos para equipamiento, pero también ellos deben beneficiarse en más altura, en más construcción, para poder tener más renta en lo que venden. Entonces, todos esos procesos de transformación es toda una técnica que se desarrolla. Entonces, esa es la otra contribución del Plan MET 2040. Esos son los instrumentos que establece el Plan MET 2044. Estamos ya en la etapa de consulta de clasificación del suelo. El próximo año haremos una actualización de vías y así cada año
estaremos actualizando el Plan MED de acuerdo ya a las circunstancias más específicas. Muy bien, entonces, este año 2024 se anuncia la inauguración del puerto Chancay, ¿no? Y entonces, en ese marco, el IMP, en convenio con el Ministerio de Vivienda y bajo un aporte del convenio de vivienda de aproximadamente 1 millón de soles, ¿no?, nos encarga y nos dice: hagan el plan de desarrollo de Lima Norte. Y justamente en el mes de abril hemos empezado la elaboración del plan de Lima Norte. Entonces, y ahí es lo que voy a entrar muy rápidamente a comentarles qué es lo que tenemos. Bueno, lo que les decía, estamos haciendo Lima Balnearios y Lima Norte y la actualización del Plan MED 2040, ¿no? Un elemento adicional: el año 2021 se aprueba la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, en donde en esta ley establece y menciona cuál podría ser el nuevo tipo de ciudad, cómo deberíamos hacer los nuevos tipos de ciudad. Establece cómo debe ser el sistema de centros poblados, establece cuáles son los instrumentos de planificación y establece un conjunto de tipologías, de terminologías, por ejemplo, para la zonificación, para la clasificación del suelo. Entonces, y su reglamentación, esta ley de desarrollo urbano sostenible debe tener, los siguientes reglamentos. Primero, el reglamento de planificación y centros poblados, que ya salió el año 22, eso ya salió. Luego, debe tener un reglamento de vivienda social, que ya salió el año 22 y que ha tenido muchas dificultades y que ahora está media parada ahí, parece que lo van a reformular. El tercer reglamento es el reglamento de la gestión del suelo, es donde va a decir justamente varios aspectos relacionados. Por ejemplo, yo quiero vender o juntar 2 o 3 terrenos. ¿Cómo puedo tener y garantizar que esos 3 terrenos me den más altura, que me den mayores beneficios? O sea, empezar a cambiar de lote pequeño a lote grande. Entonces van a haber un conjunto de incentivos para poder empezar a hacer cambios en la ciudad. Entonces, ese tercer reglamento todavía no ha salido, por lo tanto todavía no es. Hay un tema discutible, por ejemplo, todo lo que es recuperación de plusvalías, eso así se llama el nombre técnico. ¿Qué cosa es la recuperación de plusvalías? Es una cosa muy simple. Yo ahorita mi terreno, sin pistas y veredas, ¿cuánto cuesta el metro cuadrado? Por decir 50 soles. Si yo le pongo pistas, veredas, agua, desagüe, ¿cuánto valdría? 100. La plusvalía es el 100 menos 50, o sea, todo lo que ha ganado por obras hechas por el Estado, ¿no? Ese 50 es lo que se llama plusvalía. El valor. Ese valor. Lo que dice la teoría es que el Estado puede recuperar esa plusvalía bajo un impuesto a la población, diferente al autovalúo, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros es: ¿la población querrá pagar el autovalúo? ¿No? A pesar que se ha beneficiado, el tema es: ¿querrá pagar? La idea es que no creo que nadie quiera pagar, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo se hace esa recuperación de plusvalía? De repente en forma diferenciada, en donde haya sitios donde se hayan beneficiado más, de repente ahí haya una recuperación mayor, pero esa norma, ese reglamento, se está esperando que salga. Nos dicen que es probable que este año lo pongan en debate y ojalá que para diciembre tengamos una propuesta que ojalá que sea interesante y buena y de aplicabilidad, ¿no? Porque
Muchas veces nosotros hemos copiado normas de otros países que en nuestro país no funcionan. ¿Cuáles son esos proyectos nacionales? Puerto, aeropuerto. Exactamente, fíjense, Lima Norte tiene en este momento una ubicación privilegiada porque hacia el norte tiene el futuro puerto Chancay, hacia el oeste tiene el aeropuerto, ¿no? Y el puerto Callao, que en ambos casos están modernizándose. El puerto Callao va a duplicar su carga, va a pasar a cerca de 6.000 a 7.000 TEUs diarios. Chancay, su primera etapa es 1.500 TEUs a 2.000 TEUs, ¿no? En su segunda etapa va a llegar a 5.000 TEUs, o sea, Callao y Chancay de aquí a 20 años van a ser más o menos similares, ¿ya? Pero ya Callao actualmente es el doble de Chancay, ¿no? Cuando se duplica 5 o 6, será de aquí a 10 años, Chancay estará también llegando recién a esa magnitud, ¿no? Entonces, lo que sucede es que los puertos, ¿qué cosas nos traen como consecuencia? Pero lo vemos o no lo vemos ese intercambio comercial. Ok, el primer problema que tenemos es que entre Callao y Chancay y todo el resto del Perú vamos a tener una gran cantidad de vehículos de carga circulando por las vías de Lima metropolitana. Según los datos estadísticos, más o menos del total de vehículos que salen, ¿no?, casi el 70-80% se moviliza dentro de Lima. Es decir, salen del Callao, entonces van a Huachipa, van hacia el sur, se quedan por acá por el Callao o acá por el norte, en algunas zonas, ¿no? Entonces, eso es el 60-70%, recién el 30% sale a provincias, ¿ya? Porque el Lima metropolitana es un mercado mayor, 11 millones de habitantes, por lo tanto el consumo de todas las importaciones, ese 60-70% se queda en Lima. Por lo tanto, el impacto que tiene estos puertos, ¿no?, es el transporte pesado, lo cual significa que Lima tiene que tener un sistema de transporte vial para soportar todo. Actualmente lo soporta ¿quién? La vía Panamericana. Pero, ¿qué ha pasado con la vía Panamericana? Actualmente ha colapsado, ¿no? Pero hay varios factores. Uno de los factores de la vía Panamericana es su corte de sección, el ancho de la propiedad a la otra propiedad de la persona debe ser de 120 metros lineales, ¿no? O sea, el ancho total desde esta propiedad hasta esta otra propiedad debe ser de 120 metros. En esos 120 metros estaban pensados vías auxiliares acá y acá como 4 vías principales para transporte pesado. Eso no es así. Se han ocupado varias áreas y entonces ya no hay esa fluidez que debería haber. Un primer tema que el Estado debería hacer es una carretera nacional, es empezar a recuperar todas las zonas ocupadas. Hay algunas partes que son fáciles porque no lo han construido, simplemente han puesto zonas de venta, tiendas así desmontables, eso es fácil de desmontar, pero hay algunas zonas que sí han ocupado y han construido vivienda. Entonces, ahí hay un proyecto grande que va a tener que hacerse de todas maneras para que esta vía panamericana funcione. Luego, ¿qué otra vía hay para conectar Callao con Chancay? Exactamente, la Cantacallao, ¿no? La Cantacallao, que podría ir de frente hasta pasando todo Chillón y luego empalmar con emprendedores. Esa vía es otra vía importante que en el futuro
puede ser importante, ¿no? Y luego, si es que se construye esta vía, la periurbana, tendríamos toda una vía que podríamos desviar por ahí a toda la carga pesada. ¿Ok? Pero bueno, si es que el anillo vial se ha demorado 40 años en ejecutarse, que es la tercera parte de la vía periurbana, entonces esperaremos 120 años para poder tener esa vía, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos. Nuestra administración pública es muy lenta. Yo trabajo en administración pública, lo mismo digo yo, tenemos una lentitud muy fuerte porque los procedimientos realmente en la administración pública son muy complicados, ¿no? Y especialmente para proyectos grandes la maduración es, y además tenemos ministerios, ¿no?, que están pensando en otras cosas, más no en cosas principales. Ok, entonces, el otro tema fundamental que les decía, va a generar estos proyectos grandes que benefician a Lima Norte, así no queramos. El primer tema de logística, si bien es cierto, va a ser un problema porque nos va a generar congestión con todo esto, pero si damos las vías respectivas o se construye el famoso ferrocarril de carga que va a ir desde Callao hasta Barranca, nos podría mejorar todo eso. Pero bueno, estamos hablando de 20 años, 30 años para que suceda eso, ¿no? Entonces, por el momento, Chancay y el Callao son problemas para Lima Norte. ¿Qué sería lo de beneficioso para Lima Norte? A pesar que Chancay es un puerto tecnológico, así de inteligencia, vamos a ver, manejan todo con inteligencia artificial, virtual, todo eso, solamente va a generar, según ellos, menos de 1000 empleos. O sea, el puerto va a ser manejado por 1000 personas. Sí, todo va a ser controlado vía virtual, todo va a ser mecanizado, y entonces ahí solamente necesitan 1000 personas que van a trabajar. Ok, pero eso no es lo principal de Chancay. Lo que va a suceder es, le estamos diciendo, cerca de 7000, 8000 vehículos de transporte. Ahí tenemos 9000 choferes diarios que va a tener. Esos 9000 choferes necesitan alimentarse. Esos trailers que van a pasar necesitan descansar, necesitan hoteles, necesitan alimentación, restaurantes, ¿no? Y en muchos casos, muchas de las personas van a buscar acercarse a su trabajo y por lo tanto van a quererse mudar a su zona de trabajo cercana, ¿no? Entonces van a migrar o bien hacia Chancay o bien hacia el Callao. Pero Chancay todavía está lejos de Lima y con la congestión que existe todavía está lejano. Entonces ahí tenemos una oportunidad que mucha gente va a acercarse más a Lima Norte. Entonces nosotros hemos calculado más o menos que van a haber en estos próximos 10 años, van a haber cerca de 80.000 personas que van a querer acercarse a Chancay o hacia Callao, ¿no? Y eso va a significar una demanda de cerca de 40.000 viviendas en toda esta zona, en Lima Norte, ¿no? Seguramente muy cerca hacia Alcón, ¿no? Seguramente muy cerca a las zonas industriales que actualmente tenemos. Entonces, un primer aspecto es que Lima Norte se va a convertir en un lugar de captación de nuevas personas que van a querer residir en Lima Norte. Eso significa potencial alquiler o potencial para construir viviendas y vender viviendas. Es posible una oportunidad interesante. Otro aspecto fundamental es el empleo que se va a generar alrededor, ¿no? Todas las personas que cargan y descargan en los puertos también van a demandar más empleo, más comida, etcétera. Entonces, eso va, como les decía, más viviendas por lo pronto.
pero también más oportunidades de empleo. Entonces hay que prepararnos para pensar cómo abastecemos de insumos, alimentos, descanso, comercio, etcétera, servicios para aquellos que van a trabajar. Según los cálculos de todos los proyectos, va a haber aproximadamente 200.000 empleos entre Puerto Chancay, el aeropuerto y el puerto de Callao. 200.000 empleos, que es fuerte. ¿Ya? El hecho que pasen por Lima Norte nos va a poner en un problema. ¿Cuál es? El transporte público, la congestión. Van a tener que aparecer más buses, y al no tener un metro, ¿no? Al no tener buses, un metropolitano rápido con más vehículos, etcétera, nuestra congestión va a ser mayor. Y más aún, desde el Chillón hacia el Callao no hay vías. Todas las vías están propuestas, pero no están construidas. Entonces, es importante y es prioritario trabajar todas esas vías del Chillón hacia el norte, ¿no? Hacia Ancón. Ok, pero fíjense, ahí solamente estamos viendo las importaciones, ¿no? Las importaciones van a venir y se van a instalar en diferentes lugares, van a descargar los containers y esos containers se van a abrir. ¿Y a dónde se van a ir toda esa importación? Actualmente, ¿a dónde se va? ¿A dónde creen que se va la mercadería china? A otros países también. También aparte, vamos a decir un X porcentaje, pero de lo que se queda en Perú, ¿a dónde va esa mercadería china? Al mercado central. Si ustedes van actualmente al mercado central, hacia la zona de la estación Grau, entre el mercado y la estación Grau, se han generado un montón de edificios que son justamente las que almacenan cajas y cajas de lo que traen los chinos. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿Lima Norte no podría ser el nuevo centro de importaciones de todo Lima metropolitana? De almacenamiento. No solamente de almacenamiento, sino de comercialización también. Entonces, fíjense, ahí tenemos una oportunidad para poder empezar a pensar con los microempresarios. Justo hoy día en la mañana, en el diagnóstico nos decía, del total de empresarios en Lima Norte, del 100%, el 90% son microempresarios, pequeños empresarios. ¿Por qué no pensar en modelos de negocios para afrontar ese tipo de